escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamonal, compilador del Decálogo Universal. Compilador del Decálogo Universal. Una obra extraordinaria, una obra que para muchos doctores y magísteres en el campo de la teología quedan admirados como un hombre apenas de segundo de primaria, donde no había tanta información, con un año de congregado, un año, haya realizado todo este trabajo. Como es en Isaías 58, 10 y 13, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, cada cosa en su lugar. Encontramos que ya no es algo humano, es algo extremado, algo más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque los mandatos divinos, que es prefijado para tus últimos días, como dice en Efesios 1:10, tiene que darse cumplimiento en la dispensación de los tiempos, tiene que darse cumplimiento por la sencilla razón de que cuando en la primera venida, por eso tenemos que entender esta parte, si no entendemos es difícil entender los demás. Y de acuerdo a mi hermano Alejandro José Gutiérrez, que me hace una pregunta, de acuerdo a Colosenses 2:16. Entonces, fíjate, nos vamos acá, hermano Alejandro, que me estás escuchando, acá vamos a esclarecer un poquito porque vamos a entrar al tema que ya está trazado. Encontramos algo, que cuando Moisés descendió con las 2 tablas de piedra, el pueblo se había pervertido, adorando a Dios Baal. Adorar, dice según la Escritura, es presentando holocaustos al Dios Baal. Estaban en plena fiesta. ¿Qué hizo Moisés al ver esa traición que el pueblo le hizo al pueblo? El pueblo lo traicionó a Dios, yéndose a otro Dios que no era Dios. Su corazón se inclinó más al mal que para el bien. ¿Qué hizo Moisés? ¿No rompió las 2 tablas de piedra? Al romperse las 2 tablas de piedra, al romper las 2 tablas de piedra, le prohibió, una, que se rompió la alianza, el pacto que hizo con su pueblo. Segundo, como estaban adorando a Baal, le prohibió la parte ritual, quiere decir los sacrificios y los holocaustos. Le prohibió, porque estaban presentando holocaustos a Dios Baal, y Dios le prohibió a su pueblo. Jeremías 7:22 está escrito: porque yo no hablé ni le mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de sacrificios y holocaustos. No les mandó. Lo único que le ordenó, como dice 23, 24, 25, 26, lo único que le ordenó nada más que oigan su voz y no sean rebeldes. Pero antes de ir hacia adelante, se fueron hacia atrás. Los hijos hicieron peor que sus padres. Ahora sí, con ese punto ya estamos entendiendo muchas cosas. Ahora, tenía que restaurarse los sacrificios, los holocaustos, tenía que restaurarse en el futuro. Tenía que restaurarse en el futuro. Al inicio, Dios le prohibió a su pueblo. No le permitió que lo llevara a cabo. Esto tenía que pasar en el futuro. Pero ¿cuándo en el futuro? Para ello, los mandamientos, como se rompió, Dios lo llamó a Moisés por segunda vez, que total hay unos 120 días. Le entrega los mandamientos como fue al principio, pero ya no se escribe para ese tiempo, sino para el futuro. Escribís esto para la generación futura y el pueblo que se criará la Barajac. Habla de un pueblo nuevo, un pueblo joven que tiene que formarse en el futuro. Pero este pueblo joven no son con los judíos. Ese es el otro detalle. No son con los judíos, sino con los gentiles. En los gentiles. Porque está escrito en Romanos 10, 19, 20, 21. No ha conocido esto Israel. No ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os colocaré a celos con gente que no es mía. Ya está ganando. Va a poner a celos con un pueblo que no es tu gente, no es su pueblo, con gente que no es mía. Y con gente insensata, con la peor gente todavía, gente de tradiciones y costumbres.
Dice bien claro, me mostraré a gente que nunca preguntaron por mí ni tampoco me buscaron. Porque todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que se pone a celos a un pueblo con gente que no es su gente. Ahí tenía que aparecer la ley de Dios en los gentiles. Y una vez que se presenta la ley en los gentiles, ahora sí viene el tiempo de ponerse en práctica lo que Dios estableció. Porque a su pueblo le prohibió rotundamente le prohibió los sacrificios, los holocaustos. Le prohibió. Entonces, ahora sí, en el futuro empieza a ponerse en práctica, de acuerdo a Isaías 19, 19, 20, 21. En aquel tiempo, dice, se levantará un altar en medio de la tierra de Egipto. Egipto significa mundo del pecado, de acuerdo a Apocalipsis. Y el trofeo de Jehová junto a su término. ¿Qué es un trofeo? Es aquel que ganó, aquel que venció, como es en Apocalipsis 5, 1, 2 y 3. Yo lloraba, dice, no había ninguno había digno de que abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en eso escucho una voz, le dicen, si hay uno que ha vencido y ha desatado el libro con sus 7 sellos. Entonces, en el futuro tenía que desatarse. ¿No? Por eso dice, será por señal y por testimonio. Ahora, otra cosa, para que el altar se levante, no se levanta solo. Y ningún hombre puede levantar un altar mientras no tenga la inspiración de Dios. Porque el que instruye, el que conduce es el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque dice Pedro que la Biblia fue escrito bajo la inspiración de Dios y no es de particular interpretación. O sea, cualquiera no puede interpretar mientras no tenga el Espíritu de Dios, porque dice Job 34, 32, Espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no podemos entender la Escritura. Lo leemos, sí, como cuento, como historia, pero los misterios no. Es solamente el Espíritu es el que hace entender, nada más. Y para eso tenía que pasar en los últimos días. Para eso habla que tenía que restaurarse el pueblo. Tenía que realizar la unificación en el futuro. Entonces, llegó esa hora, llegó ese tiempo de ponerse en práctica. Por eso, ahí estamos viendo, de acuerdo a mi hermano que me manda un mensaje, me dice bien claro de Colosenses 3, 2:16. De eso estamos hablando. Porque para el pueblo no le permitió. Para él no. Quizá no me puedas entender, pero te voy a explicar un poquito más para entrar al tema de que estamos trazando, porque veo que estás un poco preocupado, para que me puedas comprender un poquito más. Dice, había una vez, había un rey que se enamoró profundamente de una joven. Pero esta joven era esclava, pero tanto era el amor de este rey por esta joven esclava que pagó su libertad para que sea libre como todas las mujeres. Llegó a ser libre esta jovencita, libre como todas las mujeres, y luego, como estaba bien enamorado, luego hace un convenio de casarse. Viene el momento de casarse y fijan la fecha, y esta ceremonia duró 40 días. Los invitados del rey invitó a 10,000, todo en santidad. La reina de la jovencita fue más o menos 670,000 sin contar los niños y otros pueblos aledaños, llegó casi 3 millones. Así llegó esa cantidad. Como la jovencita tenía un solo testigo, como duró esta ceremonia 40 días, el último día viene el testigo para que la jovencita firme el contrato matrimonial, que es la ketubá, y se encuentra con la gran sorpresa que la jovencita ya estaba conviviendo con otro rey. Y por esta causa, el novio casi lo desaparece a la novia. Y si no es por la intervención del testigo, lo hubiera desaparecido, porque lo traicionó. Y vamos a la parte espiritual. Ese rey viene a ser Dios, esa jovencita viene a ser el pueblo. Antes de salir de Egipto fue el precio del cordero pascual. Luego fijaron la fecha en el monte Sinaí. Ahí es el problema. Moisés se demoró en el monte 40 días. Y cuando vino en el último día, la jovencita lo traicionó, el pueblo lo traicionó con otro dios Baal, que Moisés tuvo que intervenir porque si Dios iba a desaparecer. Entonces vemos, le prohibió justamente al pueblo, le prohibió por haber presentado holocaustos a Baal, le prohibió rotundamente a su pueblo.
Si es que lo hicieron, Salomón dice presentó 1000 ofrendas, etcétera, etcétera. Si es que lo hicieron, fue una figura para el futuro. Porque dice en Oseas 22, 26, 27, 28, dice, hagamos pues por edificarnos un altar. Altares donde se pone, pues, sobre el altar se ponen las ofrendas, en holocausto. Hagamos por edificarnos un altar, no para sacrificios ni holocausto, no, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Si mañana más tarde le van a decir, ustedes no tienen parte en este negocio porque sus padres quebrantaron, entonces ellos van a decir, si esto aconteciera en lo porvenir, nosotros le vamos a decir, mirar el símil del altar. La palabra símil significa el inicio, el comienzo, la figura. Entonces vemos que no fue para sacrificio ni holocausto, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Entonces todo lo que ellos hicieron fue una figura para el futuro, una figura, un testimonio para el futuro. De acuerdo a Hebreos 9:9, una figura, por cuanto no podía ser perfecto cuanto a la conciencia que ellos servían. Y luego dice en el 10, hace el tiempo de la corrección, entonces llegó su tiempo de corregirse. Ahora sí ya se comprende, de acuerdo a la pregunta que me hizo mi hermano Alejandro José. Gracias, hermano, por haber comprendido. Entonces hablamos ahora el tema de acuerdo a lo que vamos a plantear. Vamos a hablar sobre el Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? Es una palabra en hebreo. Pasar por alto o pasar por encima significa. ¿Por qué pasar por alto o pasar por encima? ¿Qué viene a ser la Pascua judía? Esa es la Pascua. Pascua, que en hebreo es el Pesaj, que significa pasar por alto o pasar por encima, es la fiesta que Dios había decretado. Y la fiesta de la Pascua, según la Escritura, es un solo día nada más. Entonces, pero para eso tenemos que ver un poquito de historia, para comprender, porque es un poquito medio, para muchos es un poco como si fuera un trabalengua, pero es sencillo. Entonces vemos que la Pascua se recuerda pues la liberación del pueblo hebreo, de la esclavitud en Egipto de los faraones, y luego transformó en una nación, el pueblo hebreo. Entonces, la Pascua viene a ser por la salida. Ahora, en la parte de los cristianos, estamos hablando de la parte de los hebreos y parte de los cristianos. Para los cristianos se celebra pues la Semana Santa de la Resurrección, al tercer día, tercer día. Esa es la Pascua, después de la resurrección de 3 días. O sea, ¿cómo son diferentes las cosas? O sea, la palabra Pascua era pues la ofrenda que se comía en el Pesaj, o sea, en la Pascua. La palabra Pascua llega de la fecha de la liberación del Egipto. Entonces, esa es Pascua, porque en el fondo Pascua viene a ser una víctima. Es un rito, no es otra cosa. Pascua es un rito. Mejor vamos a pasar lectura para darnos una idea, porque poco a poco vamos a ir desarrollando. Vamos a ver. Dice Éxodo 12, 25, 26, dice así, y 27. Sé que cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros padres, ¿qué rito es este vuestro? O sea, este es un rito sagrado. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Se van a preguntar, ¿por qué hacen ustedes este rito de matar al cordero y luego con su sangre tenían que expiar los postes, las literas de las casas que fue en Egipto, y con la carne comieron asada al fuego? No puede ser crudo, no podían comer crudo ni sancochado, sino todo asado al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, esa es la ley de la Pascua. Tenían que participar. Entonces, cuando entran a la tierra prometida, van a hacer la Pascua, van a realizar este rito sagrado. Entonces le van a preguntar a sus hijos, ¿por qué hacen ustedes este rito? Entonces ellos, y la respuesta de los padres van a decir, es la víctima de la Pascua de Jehová. O sea, la Pascua es la víctima de la Pascua de Jehová.
es la víctima de la Pascua. Si hablamos entonces, ese rito es una víctima, la Pascua es un rito, una víctima. Entonces, ese rito, esa ceremonia es una víctima. ¿Por qué? Porque se tiene que matar al cordero. Eso es, hablamos de ese punto de vista, por eso dicen los grandes pensadores que la Pascua era pues la ofrenda que se comía en el Pesaj, llegada la fecha de la liberación de Egipto. Entonces, porque antes de salir de Egipto, tenía que matar al cordero. Entre las 2 tardes, después lo vamos a desarrollar esa parte. Entonces, mataron al cordero entre las 2 tardes, y el saludo que emplean los judíos hasta el día de hoy, el saludo que emplean en cada Pesaj, en cada fiesta, es el Hag Pesach Sameach. Hag Pesach Sameach. Esa es la expresión que dice feliz fiesta de Pesach. Ahora, según los judíos, han cambiado un poquito lo que antes dice la Escritura. Tiene que ser carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas, tiene que ser de carne de cordero, no puede ser otro tipo de carne, según la Escritura. Entonces, durante el cedro se colocan en un plato en el centro de la mesa que contiene pues alimentos de la Pascua hacia el cordero, que son significados para la historia del Éxodo, como el pan ácimos o matzá, también matzá en hebreo, las hierbas amargas, un carrete de cordero y una mezcla de frutos secos y vino cocida como con charesodet, dicen, ¿no?, en hebreo. Entonces vemos, eso es lo que realizan ellos. Pan ácimo sin levadura, que es matzá, es un pan plano que se hace sin levadura. Entonces eso es. Ahora, en la parte de los cristianos, pues tenemos que diferenciar el uno con el otro. En la parte de los cristianos vemos ahí, viene a ser el domingo de Pascua, es una celebración que no se fija con relación al calendario civil. Es el domingo de Pascua. ¿Cómo son la diferencia el uno con el otro? El primer concilio de Nicea, 325, después de Cristo, estableció la fecha de la Pascua como primer domingo después de la luna llena, tras el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte, luna llena eclesiástica. Más tarde, Dionisio el Exiguo, en el año 525, convenció al papado para fijar el equinoccio el 25 de marzo, equinoccio de primavera eclesiástico. Por lo tanto, la fecha varía siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril, dando que las iglesias orientales se sigue el calendario juliano, para lo cual el 25 de marzo corresponde al 3 de abril. Según el calendario gregoriano, para todas las congregaciones, la Pascua varía siempre entre el 4 de abril y el 8 de mayo. Durante ese día se celebran en distintos lugares del mundo procesiones religiosas, así como celebraciones litúrgicas. Las costumbres del domingo, de resurrección, varían en todo el mundo cristiano, pero la decoración de los huevos de Pascua es algo común en medio de países del mundo occidental. Ahora, la celebración de la Semana Santa para el año 2024 se celebra del 24 de marzo al 31 de marzo del año 2024. Y en el Perú, según el diario El Peruano, los días, el jueves va a ser Santo, Viernes Santo y Domingo Resurrección, cuando el 28 y 29, o sea, jueves 28, viernes 29 y el domingo día de resurrección. Así que acá en el Perú va a ser esas fechas. Muy bien, hasta ahí tenemos un pequeño resumen de cómo la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo son fechas que tienen que ver mucho con la muerte, con el Cordero Pascual. Pero vamos a esclarecer un poco, para comprender un poco más. Revisando el libro de Éxodo 12, regresamos de nuevo para ampliar un poquito más, vamos a encontrar algo en el 12. Habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, o será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. ¿Cuál es ese primer mes
que está mencionando será para ustedes el primero de los meses del año. Encontramos en el Éxodo 13:4, para darnos cuál es el primer mes del año. Vosotros habéis oído en el mes de Abib, dice en versión Valera de 1602. En la versión latinoamericana dice, ustedes salieron en el mes de la primavera. O sea que la palabra Abib significa primavera y también significa Nisan. Nisan. La palabra Nisan significa retoño. Entonces viene a ser el retoño o el inicio de una nueva etapa. Entonces para Dios ha decretado que en el mes de Abib, no viene abril, no se equivoquen. Abib significa abril, que facilito, no. Abib significa primavera, o Nisan, que significa retoño. Retoño. ¿Qué es un retoño? Es un brote de una planta, un retoño, una nueva oportunidad, una nueva ocasión. Ese es el mes de Abib, que significa, entonces, primavera es como decir nosotros en las estaciones del año. ¿Por qué no decimos otoño o verano? Empezamos, no, la primera palabra que pone la palabra en la persona es primavera, primavera. Y la primavera allá en Israel, allá en el viejo mundo, no es como acá en el Perú. Acá en el Perú la primavera es en el mes de septiembre. El mes de septiembre se da inicio de la primavera. Allá en Israel, la primavera, y en Egipto también, es en el mes de Abib. En Abib es el primer, o mejor dicho, en abril, es el inicio allá de la primavera. Por eso es diferente la primavera de allá con la primavera de acá. Por eso tenemos que ver mucho eso. Nos sentimos acá que para Dios decretó para su pueblo que el primer mes del año debe ser la primavera o Nisan, el comienzo, el inicio o el retoño. Ese es el primer mes del año, que nosotros se le conoce ya como abril, que es el inicio, que para un judío le llaman el calendario seglar. El calendario sacro le llaman ellos, calendario sagrado, sacro. En cambio, el calendario civil para ellos es otra fecha, ya su año nuevo, ya no es por la salida de Egipto, sino es cuando regresan del exilio y de Babilonia, cumplidos los 70 años, que regresan en el mes de septiembre. Para ellos viene a ser la nueva etapa, porque de ahí, a partir de esa fecha, dejaron de adorar a Dios Baal. Y también lo ponen como el sexto día, viene el sexto mes o sexto día por la creación del hombre. Bueno, y es un argumento, pero mayormente es porque a partir de esa fecha es una nueva etapa para el pueblo de Israel, que dejaron de adorar a Baal. Imaginen cuántos años adoraron a Baal, metidos en la idolatría. Pero vamos acá, regresamos a lo que estamos hablando. Este mes será el principio de los meses, será para vosotros el primero del mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de aqueste mes, estamos hablando del mes de abril, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no base de comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaré cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomadrelo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 del mes. O sea que, según lo que Dios establece, que en el mes de abril, la Pascua es en el día, el 14 de abril. No viene otra fecha. No viene otra fecha. Es el 14 de abril. Por eso estamos viendo, Dios decretó el 14 de abril. No fijó otra fecha. Y también considere que acercarnos acá con lo que un poco cercano a la Semana Santa, que la Semana Santa por la resurrección de Jesucristo, y tiene que ver mucho también con Jesucristo. Después vamos a desarrollar poquito a poquito, pero hasta acá estamos viendo que Dios ha decretado que el día de los corderos, porque se tiene que inmolar del 10, o sea, son 3, 4 días, van a estar separados, van a estar entrando en consagración. El día 14, dice acá, lo inmolará, vamos a leer, y haréis de guardar hasta el día 14 del mes.
Listo, punto y coma. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y lo inmolará. La palabra inmolar significa lo tiene que degollar. Eso es la palabra inmolar, degollar. Entre las 2 tardes. Lo tienen que degollar entre las 2 tardes. Después, primero vamos a seguir hablando y después vamos a regresar a este punto. ¿Qué horas entre las 2 tardes lo llegaron a sacrificar al Cordero? Y coincide con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, coincide con el mismo horario, por eso viene a ser el Cordero Pascual. Por eso, amigos, cuán importante es saber un poco la historia. Y luego vamos a ver cómo es la Pascua según Dios, no según la costumbre humana. Así como el pueblo judío, aparte de eso, agregan frutas secas, ¿no? El vino, etc. Lo agregan, pero la Biblia te dice otra cosa. Luego dice, tomará de la sangre y pondrán entre los 2 postes. O sea, una vez que lo han inmolado, que si lo han degollado al cordero, con la sangre, tomarán la sangre y pondrán en los 2 postes y en el lintel de la casa de los que han de comer. O sea que los linteles, o sea, lintel y los 2 postes, o sea, 3 puntos en otras partes se han de comer. Lo empiezan a untar, quiere decir, a señalar. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá de quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. O sea, no puede sobrar. En la noche, ya dice, lo que sobra hay de comerlo, de quemarlo, dice, en el fuego. Y así debéis de comerlos ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, que es la Pascua de Jehová. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo el primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y haré juicio con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea que vemos acá que después de eso va a pasar a la noche, o sea, pasó a la medianoche. Porque la vigilia de la noche, ¿cómo se entiende? Porque dice, pasaré la medianoche, dice, pasaré aquella noche, está hablando aquella noche, pasó. Cuando hablamos de las vigilias de la noche, tenemos la vigilia de la tarde, es de las 6 de la tarde a 9 de la noche. La vigilia de la medianoche es de las 9 de la noche hasta las 00 horas, que es para nosotros 00 horas. De 0 horas a 3 de la mañana es la vigilia del canto del gallo. De las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana es la vigilia de la mañana. Entonces, en esa medianoche, estamos hablando de la noche, pasó el ángel. Entonces dice, y la sangre será por señal a la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré a la tierra de Egipto. Entonces estamos hablando, por eso dice que la palabra pesa significa que pasa por alto, porque vio la señal y pasó por alto la plaga y no llegó a las casas que estaban señaladas. Por eso pesa significa pasar por alto, o por encima, pasó la plaga, no tocó. Eso significa la palabra en hebreo pesa. Entonces dice acá, y ese día he de ser en memoria y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebréis. O sea que es una fiesta. La Pascua es una fiesta, pero tenemos que entender también cuántos días dura esta fiesta. También tenemos que entender. Luego dice, 7 días comeréis los panes sin levadura, que es otro punto ya. Y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día, aquella arma será cortada de Israel. Entonces habla, por ejemplo, de los panes comer sin levadura. Después estaremos sabiendo más adelante qué cosa es levadura. En ese tiempo fue pan sin levadura, pan duro, o sea, solamente hecho con agua, un poco de sal y harina, nada más, sin levadura, para que no hinche. Es de forma literal. Y en la parte espiritual tiene otro significado que después más adelante vamos a ver, porque tenemos varios días para desarrollar ese tema.
Entonces dice acá, 6 días comerás los panes sin levadura, 7 días, perdón, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levado del primer día hasta el séptimo día, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, o sea, el primer día de los panes sin levadura, el primer día dice habrá una santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Y es diferente la Pascua con los panes sin levadura. Es diferente. Ojo, no es igual. ¿Eh? No hay que confundir. Mejor le paso un versículo bíblico para ver qué es diferente. Mejor es así. Mejor vamos con la Biblia. Levítico 23. Levítico 23, 1, 2, vamos a leer. 23, 1, 2, 3, 4, vamos a leer. Para darnos una idea, porque tenemos que diferenciar. No es Pascua toda una semana, no. Jehová dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta de Yahvé en que ustedes convocarán una asamblea santa, son mis fiestas. O sea, la fiesta de Yahvé, donde tiene que ser convocado, reunido el pueblo, dice, la fiesta de Yahvé, mis fiestas, son la fiesta de Dios. Se trabajará durante 6 días, mas el séptimo día, sábado de descanso, día de la Asamblea Santa, no harán ningún tipo de trabajo. Es el descanso consagrado a Yahvé en todos los lugares donde vivan. Estamos hablando del sábado semanal. Muy bien, vamos ahora. Estas fiestas son las fiestas de Yahvé, las asambleas santas que convocarán a su debido tiempo. El día 14 del mes, estamos hablando, el día 14 del mes, primero, al anochecer en la Pascua de Yahvé. Al anochecer. Y acá está aclarando al anochecer. Entonces, tenemos que ver a qué hora dice en Éxodo que fue inmolado, es decir, entre las 2 tardes tiene que ser inmolado. Y en esta versión dice al anochecer. Eso tenemos que definir. Lo tenemos momentáneamente, lo tenemos pendiente. Luego dice el día 14 del mes, primero al anochecer, es la Pascua de Yahvé. Muy bien. Y el 15 del mismo mes, estamos hablando ya el día siguiente. 14 es 1, que es la Pascua, luego viene el 15, luego dice la fiesta de la fiesta de los ácimos en honor a Yahvé. Durante 7 días comerán panes ácimos. Entonces estamos viendo que la Pascua no es toda una semana, la Pascua solamente es un solo día, que es el día 14. No es otra fecha, es el día 14. Bueno, acá mis hermanos en el Santuario Nueva Jerusalén lo van a hacer el 13, por lo menos está más acercado el día, un día antes para tomar en cuenta el séptimo día. Entonces estamos viendo que según la Escritura es el 14, no te dice otra fecha. El día 14 es Pascua, que es un solo día, no son varios días, un solo día. Y luego va acompañado de la fiesta de los panes sin levadura. Y el primer día dice, habrá una santa convocación. Y el día 14, que es la Pascua, es una santa convocación. El día 15 es una santa convocación. Por eso que los judíos, como son 2 sábados pegados, el 14 sábado, el 15 sábado, a esto le llaman el famoso Shabbatón, que solamente una vez al año se da. Entonces estamos hablando que los panes sin levadura es del 15 al 21. Panes sin levadura durante una fiesta. Y luego encontramos en otra parte que cuando entren a la tierra prometida, que durante esa fiesta, panes sin levadura, se tenía que presentar las primicias de los primeros frutos de la cebada, porque se llama fiesta de las primicias. Mejor vamos a leer una partecita porque vamos a regresar, porque es interesante. El día primero convocará una asamblea santa, por estamos hablando 23:7, y 8, el día primero convocará una asamblea santa, no hará trabajo de trabajador, ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el pueblo durante 7 días, y el séptimo día convocarán una asamblea santa, no harán ningún trabajo de trabajador. Ofrenda de las primeras cabillas. Yahvé dijo a Moisés, di al pueblo de Israel cuando estén en la tierra que yo les doy, al hacer la cosecha llevarán al sacerdote como ofrenda la primera gavilla de la cosecha. Esta es la ofrenda y la mecerá ante Yahvé para que los bendiga a ustedes. El sacerdote hará esta ofrenda el día después del sábado. Y el mismo día ustedes sacrificarán en honor a Yahvé un cordero de 1 año sin defecto y una víctima quemada
para Yahvé. Entonces vemos acá que la Pascua es un solo día. Nada, no es una semana, no lo es. No lo es una semana, un solo día. Y luego va acompañado de la fiesta de los panes sin levadura, que viene a ser el día siguiente, 14, el 15, que viene a ser también una santa convocación, mejor dicho, viene el sábado, porque sábado significa santa convocación, y el día 21 igual, que viene a ser el famoso Shabbatón. Pero luego menciona acá que tenía que ser sacrificado. Vamos a leerlo, vamos a ir leyendo para que ustedes tengamos, siempre va a estar pendiente, entre las 2 tardes tiene que ser inmolado, y acá como dice, tiene que ser en la tarde. ¿Cómo es esto? Ya está hablando en la anochecer ya, pero vamos a analizar un poco. Luego dice, tomar el manojo de hisopo, perdón, me estoy adelantando, dice acá, en el mes primero, día 14 del mes por la tarde, comer los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Muy bien. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. O sea, no pueden comer nada de lo que es leudado. En forma literal, encontramos que no tiene levadura. Y en la parte espiritual, después vamos a esclarecer. Ninguna cosa leuda comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Moisés convocó a los ancianos de Israel, dijo, sacad tomaos corderos en vuestras familias y sacrificad la Pascua. He tomado un manojo de hisopo mojado en la sangre que estará en una jofaina, y untad el interior de los postes, los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y no verá y como verá la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no os dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso dije que la Pascua, Pesach, que en hebreo significa pasar por alto, pasar por encima. Guardaréis esto por estatuto, por vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y sabéis que cuando habéis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó a las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron, hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió todo primogénito. A la medianoche, estamos hablando a la media, que nosotros sería 00 horas. Esa hora hirió, fíjese, esa hora lo hirió. Y luego ya el faraón despidió a la primera hora del día, dice en otra parte, lo despidió al pueblo. O sea, toda esa noche fue toda la preparación de la Pascua, participar, y a la medianoche se soltó la plaga, y así, y otros estaban desarmando sus cabañas, todo porque tenían que viajar. O sea, una noche, nadie pudo dormir esa noche. Por eso dice, cuando dice acá, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Levantóse aquella noche faraón y él todos sus siervos, todos los de Egipto, que había un gran clamor en Egipto porque no había casa donde hubiese muerto. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y díjole, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y servid a Jehová como habéis dicho. Entonces le dijo, para que sirvan, ya en otro momento estaremos esclareciendo cómo se sirve a Dios. También tomen vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, y bendecidme también a mí. O sea, también que lo llegan a bendecir. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándole priesa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos, así que mejor váyanse, porque ya vamos a morir todos. Y llevó el pueblo su masa antes que se laudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Pero ¿por qué llevaban algunas masas, llevaban en sus faldas? ¿Por qué? Porque era tan apresurado, que no tenían tiempo. Algunos no sabían, digamos, la preparación
porque imagínense degollar al cordero. Luego, no solamente consiste en degollar, tenía que sacar el cuero o el pellejo. Luego lavar la carne, lavar las vísceras. Es un trabajo, si no tienes costumbre, te demoras más. Y luego tenían que hacerlo frito, hacer los panes sin levadura, moler las hierbas para hacer el ají. Entonces es un proceso de varias horas. Y algunos no tenían costumbre, por eso llevaban las masas en sus faldas. Eso, vamos a aclarar eso poco a poco. Entonces dice, llevó el pueblo sus masas, su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre los hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata, vasos de oro y vestidos. O sea que también llevaron vasos de plata y vasos de oro, llevaron también, pero para sumar, porque después construyeron el becerro de oro. Entonces dice acá, y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, prestándoles ella, se despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 120,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversas suertes de gentes, ovejas, ganados, muy muchos. Por eso dice, según dicen los sabios, eran casi 3 millones de habitantes. Ahora, cocieron tortas sin levadura y la masa que había sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolos los egipcios no habían podido detenerse ni aún prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día salieron de todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto, y esa noche es noche de guardar por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar a Jehová todos los hijos de Israel por sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés, Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño. Acá, antes de avanzar, donde dice que salieron en ese mismo día de Rameses, la pregunta es, porque había un poco de confusión más antes, bueno, ahora ya se ha modificado, pensaban hacer las vigilias los viernes, algunos empezaban a hacer los viernes la vigilia, y algunos todavía de repente siguen con ese pensamiento. Pero la pregunta es, la vigilia viene a ser por la salida de Egipto, no porque otra cosa, la salida de Egipto. La pregunta es, ¿qué día salieron de Egipto? ¿Qué día salieron? Porque dice, es noche de guardar por haberlos sacado de la tierra de Egipto, esa noche. Entonces, ¿qué día salieron de Egipto? Si algunos me pueden escribir acá, me pueden escribir, ¿qué día salieron? Si el día 14 es la Pascua y entre las 2 tardes tenían que inmolar a la víctima, que falta esclarecer, viene la preparación de la víctima y a la medianoche se soltó la plaga de la mortandad. A la medianoche, dice la Escritura, estamos hablando de 00 horas. Y si lo hacemos el viernes, nos estamos adelantando, cosa que no es así. La pregunta es, ¿qué días salieron de Egipto? Mejor vamos a esclarecer. Números 33:3. ¿Qué días salieron? Números 33:3. Para que nunca se olvide, ¿qué días salieron? Números 33:3. De Rameses partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua. Segundo día, la Pascua es un solo día, 14. El segundo día salieron los hijos de Israel con mano alta a ojo de todo Egipto. Entonces vemos el día que salieron es el día 15. El día 15. Sabemos muy bien que el día se cuenta, dice Levítico 23:32, se cuenta el día de puesta del sol a puesta del sol. Humanamente, pues 00 horas, hasta medianoche, hasta la otra medianoche. La noche tiene prácticamente, está dividida en 2 partes. Acá no, la noche tiene 12 horas y el día tiene 12 horas. Entonces, ellos salieron, ojo, ellos salieron el día 15, porque ya el día 15, la noche, si el sábado, el viernes, digamos, se inicia el sábado y termina la puesta del sol el día sábado, y ahí viene el día domingo ya.
Entonces ellos salieron el día domingo, salieron eso. Entonces esa noche fue todo bullicio de la muerte de los primogénitos. Los hijos de Israel estaban preocupados en armar sus cosas, empacando sus cosas para salir. Entonces fue el día 15. Nunca se olviden eso. Entonces dice la Escritura, para comer la Pascua, dice, ningún extraño puede comer la Pascua. Ningún extraño, dice acá, más todo siervo humano comprado por dinero comerán de ellos después que le hubieres circuncidado. O sea, para participar en esta Santa Cena, si tienen siervos, o sea, ahí antiguamente, tenía que ser circuncidado. En ese tiempo era pues la parte de la circuncisión del prepucio del varón. Mientras no sea circuncidado, no podían participar en la Santa Cena, lo que eran israelitas. En una casa se comerá, no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. O sea, no puede romperse ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo sacrificará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y que quiere hacer la Pascua a Jehová, será circuncidado todo varón. O sea, obligatoriamente tiene que ser circuncidado, si no. Y entonces se llegará a hacerla, será como el natural de la tierra, tan ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés, a Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. ¿Qué día salieron? El día 15. Muy bien. Pero regresamos al punto que nos estamos bien interesados. 1. Que lo inmolaron toda la congregación. Lo inmolaron, dice, entre las 2 tardes. Eso tenemos que entender. Lo inmolaron entre las 2 tardes. ¿Cómo es eso que lo inmolaron entre las 2 tardes? ¿Qué hora es entre las 2 tardes? ¿Qué hora es entre las 2 tardes? Si bien es cierto, hemos visto que el día es de puesta del sol a puesta del sol, solamente en el Perú es de 6 a 6, solamente en el Perú, nada más. No en otros países ya varía las horas, solamente en el Perú, es el único centro. Y si alguno tiene un poco de duda, usted póngase al centro en las 12 del día, póngase al centro, ves que la sombra va a estar bajo sus pies. Es el único en el mundo donde es de 6 a 6, después varía las horas. Pero vamos acá, de 6 a 6, de acuerdo a Levítico 23, 32. Ahora, para entender un poquito más, el horario, hablemos del día. El día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas. En otras palabras, de la puesta del sol, que viene a ser de 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana, que nosotros 6 de la mañana, son las 12 horas de la noche, según Dios. Humanamente empieza pues ya 6 de la mañana, estamos a las 6 horas de la mañana, pero la noche está dividida en 2 partes ya. Entonces vemos acá que de 6 de la noche hasta las 6 de la mañana son las 12 horas del día. De 6 de la mañana a 6 de la tarde son las 12 horas del día. Y nuestro Mesías habló sobre el día luz, 12 horas tiene el día. San Juan 10, 9 y 10. San Juan 9, 11, 9 y 10. Vamos a leer. San Juan 9 y 10. Dice así. Respondió y dijo, San Juan 11, 9. Estoy hablando mal también. 11, 9. Dice acá. Jesús dijo a sus discípulos, o sea, esta es una historia para que me puedan comprender. Dice, estaba entonces enfermo uno, se llamaba Lázaro de Betania, y a la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, y aquí al que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro.
Como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Dicen los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Entonces Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que hubiere de día no tropieza porque ve la luz del mundo, mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Los 2 puntos para entenderlo. Pero vamos acá. El día tiene 12 horas. 12 horas. El día tiene 12 horas. Muy bien, como el día tiene 12 horas, ahora tenemos que ver estas 12 horas. También está establecido en Mateo 21 a 16. También está establecido las 12 horas. Vamos a esclarecer. Necesario esclarecer un poco. Según leyendo en Reina Valera, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. O sea, salió por la mañana. ¿A qué hora salió? Todavía no nos da el horario. Y habiéndose concentrado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Luego salió cerca de las horas de las 3. Vio otros que estaban a la plaza ociosos. Entonces, ¿qué hora es la hora de las 3? No es 3 de la mañana que estamos hablando 00 horas, 1, 2, 3 de la mañana. No, eso viene a ser la vigilia del canto del gallo. Dice las 3 horas del día. El día se cuenta de 6 de la mañana, que para nosotros 6 de la mañana, 6 y 1 minuto empieza a contarse la primera hora del día, porque lo resto es las horas de la noche. 6 y 1 minuto pertenece al día. La primera hora del día sería de 6 a 7 de la mañana, primera hora del día. De 7 a 8 de la mañana, segunda hora del día. De 8 a 9 de la mañana es la tercera hora del día. Esa es la tercera hora del día. Entonces, luego dice, y salió cerca de la hora de las 3, ¿ya? Y vio otros que estaban en la plaza ociosos. La primera hora del día, ¿qué hora sería? De 6 de la mañana y 1 minuto a 7, la primera hora del día. Esa hora se fue a buscar trabajadores. La primera hora del día. ¿Ve? Y luego salió a la tercera hora del día, que para nosotros sería 9 de la mañana. Y le dijo, id también vosotros a mi viña, yo daré el que fuere justo, y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta. Salió la hora sexta. ¿Qué hora sería la hora sexta? La hora sexta viene a ser, la hora 6, vendría a ser de 6 de la mañana, regresamos otra vez, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, primera hora del día. De 7 a 8, la segunda hora del día. De 8 a 9, la tercera. De 9 a 10, la cuarta. De 10 a 11, la quinta. De 11 a 12, sería la sexta hora del día. Entonces, para nosotros 12 del día, pero viene a ser la sexta hora del día según Dios. Entonces, esa hora, y luego dice salió a la hora nona. ¿Cuál es la hora nona? Significa la hora 9. Entonces tenemos de la hora sexta, 12 del día, la hora sexta viene a ser la hora 12 del día. De 12 a 1 de la tarde sería la séptima hora del día. De 1 de la tarde a 2 de la tarde sería la octava hora del día. De 2 de la tarde a 3 de la tarde sería la novena hora del día o la hora nona. De 3 de la tarde a 4 de la tarde sería la 10ª hora. De 4 de la tarde a 5 de la tarde sería la 11ª hora del día, o sea, 11 horas. Y de la undécima sería de 5 a 6, serían las 12 horas del día. Entonces, tomando en cuenta estos puntos, ahora sí es fácil de entender. Salió ahora a la hora luego salió otra vez a la hora sexta, quiere decir las 12 del día para nosotros. Y luego salió a la hora nona, sería las 3 de la tarde para nosotros, la hora nona o 9 del día. Hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora undécima, quiere decir salió a las 5 de la tarde otra vez. Y hay otros que estaban ociosos.
Y dícele, ¿por qué están aquí todo el día ociosos? Dícele, porque nadie nos ha ajustado, que si nadie nos ha contratado. Díceles, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Y cuando fue la tarde del día, quiere decir las 6 de la tarde, las 12 horas del día, terminó, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros, quiere decir, comenzando los últimos, que acaban de llegar, hasta los primeros. Viendo los que habían ido cerca de la 1/10, recibieron cada uno un denario. O sea que vinieron a la 1/10, vinieron, en otras palabras, a las 5 de la tarde, llegaron, entonces te pagó un denario, así como habían acordado. Vinieron también los postreros. ¿Ah? Los postreros pensaron que habían recibido más, pero ellos recibieron cada uno un denario. O sea, los primeros que llegaron estamos hablando de 6 de la mañana a 7, la primera hora del día, entonces dijeron, vamos a recibir más plata, más. ¿Ah? Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, o sea, de 5 a 6, y los han hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a su de ellos, yo no te hago agravio, no te concerté conmigo por un denario, o sea, no te contraté, amigo, por un denario. Tú toma lo que es tuyo y vete, mas yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo que tu ojo porque yo soy bueno? Así los que son primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Es otro punto más para entender. Entonces vemos acá los horarios. Si estamos hablando que el día tiene 12 horas, y acá están en Mateo está esclareciendo las horas, que viene a ser de 6 de la mañana y 1 minuto, y 1 minuto viene a ser la primera hora del día, de 6 a 7, de 7 a 8 la segunda hora, de 8 a 9 la tercera hora del día, de 9 a 10 sería la cuarta, de 10 a 11 la quinta, de 11 a 12 del día la sexta hora del día, de 12 a 1 de la tarde sería la séptima, de 1 a 2 de la tarde, de 2 a 3, de 1 a 2 la octava, de 2 a 3 la novena, de 3 a 4 sería la 10ª, de 4 a 5 la 1/10, que es decir, 5 de la tarde, y de 1/10 hasta las 12 horas serían recién terminan el día. Entonces ahí está establecido todos los horarios que estamos viendo. Ahora, para darnos una idea que concuerda mucho la muerte entre las 2 tardes en Egipto, concuerda también con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Por eso que vienen a ser los cristianos, festejan, festejan ellos la Semana Santa, que se llama la Semana Santa, que va a ser este 28-29 de este mes. Concuerdan. ¿Por qué? Porque ¿a qué hora murió Jesús? ¿Y a qué hora lo mataron al Cordero Pascual? El Cordero en Egipto, ¿a qué hora lo degollaron? ¿A qué hora lo inmolaron? Y la muerte de Jesús, ¿a qué hora murió? Entonces, concuerda. Es admirable que concuerdan. Y vamos a verlo. Bueno, queridos amigos, posiblemente mañana vamos a continuar. Mañana vamos a continuar con el desarrollo de este mensaje. Es bonito entender que era pendiente a qué horas entre las 2 tardes donde lo inmolaron al Cordero en Egipto y a qué hora murió nuestro Señor Jesucristo. Concuerda. Y eso mañana vamos a continuar con el desarrollo de este mensaje. Por eso, amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios, porque escrito está, escuchen mis enseñanzas, y el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico 23, versículo 8.